para tener nuestros propios resultados, nuestra propia interpretación, que debería ser el ideal. Si bien hay alguna información, pues no es muy clara y parece que no tiene mucho fundamento. De todos modos, si seguimos lo que dice la literatura internacional, vamos a ver pues que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo en forma global. ¿Qué hablamos, qué entendemos por enfermedad cardiovascular? A todas aquellas enfermedades relacionadas con un proceso arteriosclerótico. Quizás acá, obviamente, había que agregar en el título mismo, decir enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Acá no hablamos de Chagas, no hablamos de enfermedad reumática, ninguna otra enfermedad cardiovascular, sino aquellas que están relacionadas con arteriosclerosis. Que no solamente, obviamente, pueden producir un problema a nivel cardíaco, pueden producir a nivel cerebral y a nivel vascular periférico. Si seguimos la literatura internacional, incluso en los estudios reportados por la OMS y la OPS, en Latinoamérica se estima aproximadamente que las enfermedades cardiovasculares son responsables del 37% de la mortalidad total en diferentes países. ¿Y por qué es esto? Pues porque hay muchos factores, como les decía, que pueden favorecer el desarrollo de estas enfermedades. Y lamentablemente muchos de ellos no se los puede controlar, por eso se llaman no modificables, pues la edad, hagamos lo que hagamos, nos operemos, no nos operemos, no vamos a poderla cambiar. Un varón más de 45 años ya se considera que tiene un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Una mujer unos 10 años más tarde que esto. El hombre, por lo menos en los primeros años, es más frecuente que haga enfermedad cardiovascular. Las mujeres, después de los 70 años, superan a los varones en presentación de enfermedad cardiovascular. Y es muy importante siempre interrogar a las personas que sospechamos que tengan enfermedad cardiovascular de algún antecedente en la familia de que papá o mamá hayan tenido alguna enfermedad cardiovascular siendo relativamente jóvenes. Si bien no es hereditario, no se transmite directamente, hay una predisposición a tener enfermedad cardiovascular cuando el papá o la mamá han tenido infarto o embolia siendo jóvenes, varones menores a 55 y mujeres mayor a 60 años de edad. Estos factores, antecedente familiar, edad y el sexo, pues no los podemos modificar. Pero hay muchos factores que sí los podemos modificar, en los cuales deberíamos trabajar mucho más seriamente. De ellos, los que están más demostrados son la presión alta, la diabetes, el cigarrillo y el colesterol alto. ¿Qué quiere decir con que son principales? Porque se ha demostrado que uno, reduciendo estos factores de riesgo, pues reduce la enfermedad, que es lo que más buscamos. En cambio, hay otros factores de riesgo como el sobrepeso, la depresión, etcétera, que son menos estudiados o menos demostrado su efecto en el desarrollo y en el control de la enfermedad cardiovascular. Es por eso que no se los considera que son factores de riesgo principales. Estos son solamente algunos, están descritos mucho más factores, pero como les digo, muchas veces no está comprobado que el controlar ese factor de riesgo modifique la enfermedad cardiovascular, que es el objetivo principal. ¿Qué entendemos como prevención cardiovascular? Pues puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria va a ser básicamente tratar de evitar que tenga un primer evento, una primera manifestación clínica de cualquier enfermedad cardiovascular. El paciente queremos que nunca haga un infarto, que nunca haga una embolia, que nunca haga una enfermedad vascular periférica. A eso llamamos una prevención cardiovascular primaria. En cambio, hablamos de prevención cardiovascular secundaria cuando buscamos que no tenga un nuevo evento vascular. El paciente ya ha tenido una vez un evento cardiovascular, pero queremos que ya no lo tenga.
¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque las recomendaciones para una prevención secundaria son mucho más exigentes en cuanto a niveles de presión, de colesterol, etc. Una persona que ya ha tenido una enfermedad cardiovascular es de muy alto riesgo para que tenga otra enfermedad cardiovascular y deberíamos actuar enérgicamente en el control de los factores de riesgo. Hay una interrogante que es muy importante y que se lo discute en todos los congresos. Básicamente es cómo estimamos el riesgo cardiovascular. Y hay diferentes recomendaciones, diferentes protocolos descritos en el mundo entero. ¿Cuál es la recomendación general que se hace? Que cada país, cada región debería tener su propia forma de poder estimar el riesgo cardiovascular de acuerdo a sus características particulares de prevalencia de estas enfermedades, mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente lo más cercano en Bolivia son algunas recomendaciones de la OMS, pero que están un poquito, para mi gusto, pasadas, son del 2008 las últimas recomendaciones, donde sí incluye a Bolivia en una región de Latinoamérica con algunas características particulares. Las que más se utilizan en el mundo son la tabla del Colegio Americano de Cardiólogos y el SCORE, que es una forma de calcular la enfermedad cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología. Sin embargo, van a encontrar ustedes muchos más que estos. Estos son solamente algunos ejemplos. ¿Qué es lo que deberíamos buscar? Que cualquiera que utilicemos no sea de muy alto costo, lo más sencillo posible en la población en general, y ya podemos recurrir a algunos estudios mucho más caros, mucho más específicos, posiblemente en pacientes que tengan alguna duda o no podamos definirlo claramente con algunos estudios muy sencillos. Lo que yo les voy a mostrar más o menos es un resumen, y en el texto que les mandé es un trabajo que hicimos con el doctor Alice, que es endocrinólogo, para tratar justamente de coordinar algunos conceptos y que el cardiólogo nos recomiende una cosa y el endocrinólogo recomiende otra cosa. Entonces hemos tratado de revisar en conjunto y sacar un pequeño documento sencillo para cualquier médico general y obviamente para ustedes, para que puedan revisar qué es lo que nosotros consideramos que podríamos aplicar en la práctica en Cochabamba o en Bolivia. Entonces, de todas estas guías que ustedes han visto, que obviamente son cientos de páginas, que nosotros rescatamos. Primero, hay algunos marcadores individuales por sí solos que ya no necesitan realizar ninguna tabla de riesgo. La sola presencia de ese marcador ya nos dice si el paciente tiene muy alto riesgo o tiene alto riesgo de hacer alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué hacemos como primer paso? Buscamos estas enfermedades que por sí solas, o estas características de los pacientes, que por sí solas ya nos digan que es un paciente de muy alto riesgo o es de alto riesgo. Si encontramos eso, ya no necesitamos hacer la tabla de la American, ni el de la OMS, ni el europeo. Si no tiene estos marcadores individuales de riesgo, pues debemos utilizar alguna de las calculadoras de riesgo. ¿Cuál elegir? Es muy difícil, cada una tiene sus características. Hay que recordar que ninguno de ellos ha sido elaborado para la población boliviana, así que tiene esas limitaciones. Pero de todos modos, como van a ver, más o menos hemos tratado de hacer un consenso con las diferentes recomendaciones. Y si con la calculadora tampoco podemos definir claramente el riesgo, pues hay otros marcadores u otros moduladores como el calcio en las arterias coronarias y otros estudios que nos pueden ayudar a definir cuál es el riesgo de cada una de las personas que estamos nosotros estimando su riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son esos marcadores individuales de riesgo?
Si nosotros encontramos cualquiera de estos marcadores, ya podemos decir claramente el paciente tiene muy alto riesgo, tiene alto riesgo, tiene un riesgo moderado para hacer una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Como les decía hace rato, el que ya haya tenido un infarto, un paciente, es de muy alto riesgo. Ya no necesito hacerle ningún otro marcador, solamente por esta enfermedad, el paciente ya me coloco con muy alto riesgo y voy a actuar de esa manera. Otro factor muy importante son las personas que tienen diabetes. Un poquito ha cambiado esto en la guía, donde antes a todo diabético se lo consideraba de muy alto riesgo y se lo trataba como si ya hubiera tenido alguna enfermedad cardiovascular. Sin embargo, los estudios con muchos pacientes en todo el mundo han demostrado que algunos pacientes con diabetes no necesariamente su riesgo es muy alto, ni alto, y no deberíamos incluirlos a todos los diabéticos en un solo grupo. Las personas con diabetes, por ejemplo, si son jóvenes, menores de 35 años para diabéticos tipo 1, o menores a 50 años diabéticos tipo 2, y que no tengan más de 10 años de evolución de la enfermedad, se considera que tienen un riesgo moderado. El resto de las personas con diabetes tienen un riesgo alto o muy alto de acuerdo a que si tienen otros factores de riesgo, de acuerdo a la evolución de la enfermedad y también de acuerdo a que si ya tienen algún daño en algún órgano como tener proteinuria, retinopatía, etc. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero buscamos si el paciente tiene estos marcadores. Si tiene estos marcadores, automáticamente catalogamos en cualquiera de estos grupos de riesgo. Casi todos los scores, las tablas para calcular el riesgo se basan obviamente en la edad, que ya hemos visto, en el sexo, si es hombre, si es mujer, si fuma, el nivel de colesterol, presión alta, y de acuerdo a eso hacen la estimación de qué riesgo tiene cada una de las personas. Esto, por ejemplo, es la recomendación de la OPS, donde uno incorporando los datos que nos piden, nos va a calcular automáticamente qué riesgo tiene cada una de las personas y además, de acuerdo al riesgo, nos va a dar recomendaciones para reducir ese riesgo cardiovascular. En el caso de la OMS, por ejemplo, si nos da menos del 10% es un riesgo bajo y dice solamente dieta. Pero si ya tiene un riesgo alto, debemos indicar al paciente bajar sus niveles de colesterol con estatinas principalmente. Esta es la tabla del Colegio Americano, que básicamente toma casi los mismos factores, la presión arterial, si ha estado tomando o no tomando medicamentos, y también nos da automáticamente qué riesgo tiene esa persona. Y la tabla de la Sociedad Europea de Cardiología, que es un poco más simplificada en cuanto a los criterios que utiliza para poder estimar el riesgo. Básicamente utiliza la presión arterial, el nivel de colesterol, la edad y si es fumador o no es fumador y si es hombre o es mujer. De acuerdo a las características de cada persona, entonces nosotros podemos estimar de acuerdo a cada una de las tablas qué riesgo tiene esa persona. Algunas cosas que van cambiando en el tiempo. Este score de Reynolds, por ejemplo, se puso de moda hace más de 10 años, como el 2008 más o menos, que prácticamente 15 años que han pasado, que se puso de moda con la proteína C reactiva ultrasensible, que hicieron su propia tabla y decían que era un marcador independiente de riesgo. Hoy en día ya no se lo considera así, sí es un marcador más, digamos, pero no ha tenido el peso que puede tener el colesterol o el tabaco o la presión arterial o la diabetes. Hoy en día estaría dentro de lo que hemos llamado modificadores de riesgo, pero ya no como un factor de riesgo
importante. De acuerdo a la calculadora que utilicemos nosotros, pues hablan de diferente porcentaje de riesgo. No es lo mismo todas las calculadoras. El riesgo score de la Red Europea, por ejemplo, habla solamente básicamente de mortalidad cardiovascular. En cambio, la OMS y el Colegio Americano hablan de enfermedad cardiovascular, no solamente mortalidad cardiovascular. Es por eso que varían un poco los porcentajes. Otro tema importante, por ejemplo, la Sociedad Europea recomienda que cada país debería tener su propia escala y, entre tanto, no se tenga eso, si nosotros utilizamos en Bolivia esta tabla, ellos recomiendan de que deberíamos multiplicar por 0.7, es decir, bajarle el riesgo porque consideran que en Bolivia posiblemente la enfermedad cardiovascular no sea tan importante como en España particularmente. Y como decíamos, si con la calculadora no podemos definir qué riesgo tiene el paciente, pues podemos todavía utilizar otros estudios. De acuerdo a los recursos, de acuerdo a la política que se tenga en cada uno de los países, estos estudios son más o menos utilizados. De los que están más sustentados científicamente está el calcio en las arterias coronarias. Haciendo una placa tomográfica de tórax, se puede medir el calcio que está depositado en las arterias del corazón, lo cual es un marcador de arteriosclerosis. Si tiene mucho calcio, el paciente tiene más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Si no tiene calcio, tiene menos riesgo. Y este es un modulador, como les digo, en personas que no hemos definido claramente qué riesgo tiene. Es opcional, sobre todo si no queremos utilizar muchos recursos económicos. Obviamente, en lugares donde se cuenta con todo y se quiere hacer una prevención y tener mayores elementos para poder actuar, se puede utilizar en la mayoría de los pacientes el calcio en las arterias coronarias. También se utilizan otros estudios como ver las carótidas, cómo están, si tienen calcio, si están estrechadas, etcétera. Y como les decía hace rato, ver los antecedentes familiares, ver si tienen alguna otra enfermedad inflamatoria. En general, el riesgo es 1.5 veces más en personas que tienen una enfermedad inflamatoria crónica como la artritis reumatoidea. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para tener una buena salud cardiovascular? Es bueno tenerlo, aunque no es fácil, pero bueno, hay que tener idea de cuáles son las recomendaciones generales. Obviamente la dieta debe ser poca en grasa, mucha fruta, vegetales, pescado. La actividad física, nuevamente, las recomendaciones del 2019 han duplicado prácticamente la recomendación. Antes se decía 30 minutos por día, 5 a 7 días a la semana. Hoy dicen cuanto más ejercicio hagas es mejor. Así que el objetivo han modificado y hoy día recomiendan idealmente hacer pues hasta 420 minutos de actividad física a la semana. Insisten obviamente en no fumar ni estar expuesto al cigarrillo, tener un buen peso, presión arterial no mayor a 140/90 en general, una recomendación general, pero en muchas personas el objetivo de la presión arterial debería ser 130/80 en personas que tienen alto riesgo. Lo mismo, el nivel del azúcar, creatinina, colesterol total idealmente menor a 200, esa es la recomendación general, y posiblemente lo que está más publicado hoy en día es el nivel de colesterol LDL recomendado para cada grupo de riesgo. Hoy en día no hay un nivel de colesterol que sea considerado normal en todas las personas de determinada edad.
El nivel de colesterol recomendado se determina de acuerdo a las características de cada una de las personas. Si una persona tiene muy alto riesgo, por ejemplo, un diabético que tenga proteinuria, se considera de muy alto riesgo, en esa persona un LDL de 100 ya es demasiado alto, ya es prohibitivo según estas recomendaciones. Esa persona debería tener un colesterol LDL menor a 55. Si es de alto riesgo, su colesterol LDL debería ser menos de 70, si su riesgo es moderado, menos de 100, y bien difícil definir cuánto es lo máximo permitido en personas de bajo riesgo de acuerdo a las tablas que hemos utilizado. Y varían las recomendaciones. La Sociedad Europea dice que hasta 116, no debería ser más. La OMS dice que hasta 189. Nosotros pensamos que en personas de bajo riesgo posiblemente no sea necesario por lo menos utilizar medicamentos de entrada y quizás un poco alinearnos con la recomendación un poco conservadora de la OMS de permitir, entre comillas, 189 de colesterol LDL en personas de bajo riesgo. Recordarles acá de que el bajo riesgo no significa cero de riesgo. Como su nombre lo está diciendo, es bajo riesgo, pero no es riesgo cero, y en todas las personas deberíamos recomendar, obviamente, que traten de cumplir estos objetivos de una buena salud cardiovascular. Del colesterol HDL, si bien hay unas recomendaciones de cuánto debería manejarse como una buena cifra, no hay una recomendación para decir a partir de cuánto de colesterol HDL deberíamos utilizar fármacos que podrían tener más especificidad sobre el colesterol HDL. Hoy en día el colesterol HDL y los triglicéridos, digamos, son objetivos secundarios en el control de los lípidos, y más se está enfatizando la importancia del colesterol LDL porque es el que está más demostrado que tenga relación en producir la enfermedad cuando está presente en niveles altos y además reducir la enfermedad cuando logramos bajar los niveles de colesterol LDL. No es la misma evidencia con los triglicéridos. Los triglicéridos, si bien se consideran que es un factor de riesgo, el bajar los niveles de triglicéridos no está tan demostrado que sea útil. Entonces, se considera un objetivo secundario. Primero me concentro en el colesterol, trato de corregir el colesterol y luego voy a atacar al HDL y voy a atacar los triglicéridos, sobre todo en personas de muy alto riesgo o de alto riesgo para enfermedades cardiovasculares. Hay una discusión hoy en día respecto al uso de la aspirina. Seguramente ustedes han escuchado a un familiar, etcétera, que está tomando aspirina o que le han recomendado utilizar aspirina como prevención cardiovascular. La evidencia, como les digo, va variando en el transcurso del tiempo. Y hubo una temporada donde sí se recomendaba que toda persona mayor de 55 a 60 años y que tenga algún factor de riesgo cardiovascular importante, se beneficiaría para reducir su riesgo de enfermedad justamente tomando la aspirina. Pero los últimos estudios han demostrado que no se justifica utilizar aspirina como prevención primaria en forma general. Debería ser la excepción que una persona tome aspirina como prevención primaria. Si bien puede reducir un poco la presentación del infarto agudo de miocardio, tiene también efectos adversos como sangrado digestivo, sangrado cerebral, lo cual ha hecho de que no pueda demostrarse claramente su beneficio en prevención primaria en forma global. No está prohibido utilizar aspirina
debería ser la excepción en personas de muy altos riesgos. Un diabético, que además sea hipertenso, que fume y que tenga colesterol alto, posiblemente se pueda beneficiar de utilizar aspirina. Podría ser la excepción ese grupo. La Sociedad Europea es mucho más tajante y dice dar aspirina como prevención primaria es una indicación clase 3. Es decir, no deberíamos dar. Esa es la posición de la Sociedad Europea de Cardiología. En cambio, la Sociedad Americana dice que podríamos considerar en un pequeño grupo considerado de muy alto riesgo, pero ya no la recomendación en forma global de que toda persona mayor o toda persona que tenga diabetes o toda persona que tenga hipertensión, colesterol y que fume se beneficie del uso de la aspirina. Creo que esa es la presentación del día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Ese de la aspirina, doctor, perdón, ¿a qué se refería con la excepción? O sea, ¿está indicado solamente para algunos pacientes, doctor? Gracias. Exactamente. Solamente para algunos pacientes de muy alto riesgo y es una indicación discutida. No todos están de acuerdo. Si una persona no ha tenido alguna enfermedad cardiovascular documentada, en general la recomendación es no utilizar aspirina. Obviamente, si ya ha tenido alguna enfermedad, una embolia o un infarto, sí se utiliza la aspirina como prevención secundaria, pero en prevención primaria hoy día está restringido su uso y excepcionalmente podemos utilizar en una persona de muy alto riesgo. Opcionalmente, tampoco es una recomendación clase 1 que diga una persona que tenga diabetes y que además fume y que tenga presión alta debería utilizar aspirina. No hay esa recomendación y la evidencia que apoya utilizar excepcionalmente no es muy fuerte. La tendencia es no utilizar en general aspirina como prevención primaria. Doctor, entonces, ¿qué pasaría con los del COVID, por ejemplo, para prevenir o algo así? Están recetando algunos, no recetando en sí, creo, como aconsejando. ¿Qué pasa con eso, doctor? Perdón. Es más o menos lo que estamos viendo hoy en día con el COVID, justamente. Es una enfermedad que nos está enseñando día a día cómo evoluciona la evidencia en medicina. Y lo que hoy día es recomendado, es cierto, lo que hacemos hoy en día, pues a las 2 o 3 semanas ya no sirve y dejamos de hacer. Entonces, en determinado momento, obviamente se consideró que la aspirina podría ser muy útil como prevención de un evento cardiovascular en pacientes con COVID. Pero hoy en día tampoco hay esa evidencia que sustente, digamos, ese tratamiento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a quedar acá hoy día. De todos modos, si hay alguna duda que tenga mañana u otro día,